Buen día amigos, bienvenidos a este espacio de análisis de la coyuntura actual y sus distintas implicaciones. Y el tema de la semana sigue siendo el de las otras dos, el tema de la educación. ¿Por qué? Porque es un tema estratégico, porque es un tema histórico, porque es un tema que implica lucha política. Este país ha tenido una relación histórica con la educación, la ha considerado desde un principio, desde los primeros proyectos constitucionales de este país, como un derecho. Habría que contar incluso desde la Constitución de 1857, en donde la educación va a residir en el artículo 3 como parte de las garantías individuales, como parte de los derechos de esta nueva sociedad mexicana en ese entonces, en el siglo XIX. Y no dejó de serlo, no dejó de serlo con la Constitución de 1917 y con todos los planteamientos pedagógicos, con todas las líneas de política de Estado que se han diseñado de entonces para acá, para hacer de la educación un derecho. Sin embargo, sabemos, y ese es el tema que tenemos que entender, que el neoliberalismo llegó a este país para golpear, para eliminar como un derecho a la educación, y ese proyecto ha sido el neoliberalismo. La educación ha sido uno de los temas favoritos del neoliberalismo y la tecnocracia mexicana, por lo menos desde mediados de los años 80. Ciertamente, la modernización educativa, como es el modelo que los neoliberales y tecnócratas dan a su proyecto educativo, fue posterior, ya en la década de los 90, ya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Pero ya antes se habían dado las primeras muestras, las primeras intenciones de una tecnocracia gobernante para hacer cambios en la Universidad Nacional Autónoma de México particularmente. La burocracia universitaria quiso ser, digamos, la vanguardia de ese momento de la clase gobernante, la vanguardia de la tecnocracia que estaba ya enquistándose en el poder, para llevar a cabo un proyecto que a lo mejor ellos ya tenían en mente, que a lo mejor ellos ya habían teorizado y justificado en más de una forma. Y esto empezó evidentemente con el proyecto del doctor Jorge Carpizo MacGregor, entonces rector en 1986, y en donde va a plantear una serie de cambios que van a implicar pues, la reducción de matrícula, que van a implicar el cambio en los planes de estudio, que va a implicar el aumento de colegiaturas, entre otras muchas cosas. Sin duda que muchos de estos elementos o puntos pueden ser discutibles e incluso acordables para el mejoramiento de la Universidad Nacional o de cualquier otro ámbito de la educación superior, sin duda pueden serlo, pero otros son totalmente discutibles hasta el nivel de descartarlos. ¿Por qué? Porque eliminan el derecho a la educación. Es muy claro que la Universidad Nacional Autónoma de México, y por eso seguimos en el espacio, en este escenario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la que agradecemos este escenario. Por eso hay que insistir todavía en lo que ha significado para la UNAM la educación, lo que ha significado para la UNAM el proyecto neoliberal y tecnócrata. Tenemos que contar varios momentos de la lucha por la educación en esta universidad. 1987, 1990, 1992, 1995 y 1999. 5 momentos fundamentales de la lucha estudiantil, particularmente estudiantil, en favor de la educación como un derecho. 1987, la huelga del Consejo Estudiantil Universitario para echar para atrás el proyecto del doctor Jorge Carpizo MacGregor. 1990, la participación del CEU y en sus distintas corrientes dentro del Congreso General Universitario, que fue una propuesta derivada de la huelga del 87. 1992, la lucha del movimiento estudiantil en contra del proyecto de aumento de cuotas en la universidad por parte del rector José Sarucán. 1995, la huelga de los SHs en contra del cambio en los planes de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y 1999, la huelga del Consejo General de Huelga, que acabó en terribles condiciones. Todos estos momentos, estos 5 momentos fundamentales de la lucha estudiantil en la UNAM, tienen como punto en común o como común denominador la lucha en contra de un modelo privatizador, como se dijo desde un principio, en contra de un modelo que descarta la educación, particularmente la educación superior, como un derecho. Sin duda que las autoridades universitarias que siguen gobernando esta universidad, desde Carpizo hasta el actual rector, han insistido en este proyecto en varias ocasiones y lo seguirán insistiendo. Aquí la pregunta es cómo se conecta esto que ha sucedido en la UNAM con otros procesos. Bueno, sin duda que se ha conectado, por lo menos desde la década de los 90,
se ha insistido a través del proyecto de modernización educativa en lo que a educación básica se refiere, se ha insistido también en lo mismo, en la flexibilización laboral para los maestros, en la adecuación de planes de estudio al mercado laboral y particularmente al libre mercado, como ya se denominaba entonces, y estas adecuaciones educativas, laborales, embonan perfectamente con lo que las autoridades universitarias han buscado en esta casa de estudios. Hay que entender que no son procesos aislados, no son procesos separados, ni los de la UNAM, ni los de las normales rurales, ni la de la lucha de los maestros del magisterio o del sector de educación básica. No son procesos separados, están englobados en el mismo fenómeno que es el neoliberalismo en contra de la educación como un derecho en este país. Y en este país, estudiantes universitarios, estudiantes normalistas y maestros del sector básico han dado enormes pruebas de una lucha en contra de esos proyectos neoliberales y tecnócratas. Esto no se ha acabado. Y hoy día que tenemos un presidente ya probadamente un plagiario y que sabemos que no tiene la calidad de profesionista y de egresado de una universidad, sabemos que hoy los tecnócratas, además de que han fracasado en reiteradas ocasiones para imponer su proyecto, ahora incluso no tienen la calidad moral. Es decir, Enrique Peña Nieto no puede venir a decir a los maestros que los va a evaluar. No puede venir a decir a los estudiantes universitarios que les va a imponer una serie de cambios en planes de estudios o la reducción de matrícula cuando él mismo es una engañifa, él es un fraude para lo que implica la formación universitaria y la formación educativa para su persona y para el resto del país. Es un terrible ejemplo Enrique Peña Nieto en lo que tiene que ver a la calidad y la seriedad que implica la educación. No hay calidad moral entonces en este gobierno y por tanto los neoliberales han sido derrotados en más de una ocasión y hoy ya no cuentan ni siquiera con la legitimidad para emprender su proyecto. Por tanto, tenemos que tener muy claro esto. Y quizás por eso me atrevo a decir que Nacho dice, hay que tener clara la historia del movimiento estudiantil y del movimiento magisterial en contra del proyecto neoliberal y privatizador dentro de la educación, en sus distintos niveles. Hay que tomar en cuenta que esto no ha acabado, porque se seguirá insistiendo por parte de este tipo de gobiernos en esas reformas que desdeñan y limitan el derecho a la educación. Pero hay que insistir que si fue necesario luchar antes, será necesario luchar hoy y mañana. Así como lo hacen los maestros, así como lo han hecho los estudiantes politécnicos, los normalistas y los universitarios. Pero lo que diga Nacho no importa. Lo que importa aquí es lo que dices tú y lo que puedes hacer tú en adelante. Así pues, amigos, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.